corazón esta palabra que ha bendecido mucho mi vida. Creo que Dios es maravillosamente bueno, inmensamente bueno. Creo también que hoy más que nunca tenemos que recordar aquel pasaje que las palabras del Señor Jesús que dijo: mirad bien de cómo oís. Eso nos permite entender, tened cuidado de cómo oís. Mirad bien cómo oís, dice una versión. Nosotros tenemos que ver siempre cómo estamos caminando, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos escuchando. A lo que escuchamos hay que mezclarle fe. Es importante que nosotros abramos nuestro corazón a, como dice la Escritura, a la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que escuchamos. Es importante hacernos un examen constantemente de nuestra vida. David decía: enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es como aquel corito clásico: un día a la vez, vivir un día a la vez. En veces centramos nuestro corazón en los años venideros cuando descuidamos el día que estamos viviendo. No nos ponemos a pensar que los resultados de los años venideros es de acuerdo al día que estamos viviendo. Eso es como decir: hoy estamos sembrando para cosechar el día venidero. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo, porque eso es el resultado de nuestro futuro. Las palabras de mi abuela, yo siempre le atribuyo a ella todos los dichos. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Y quiero hablarle a usted en esta mañana, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1, dice: entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Dejémoslo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra. Que se meta, Señor, en lo profundo de nuestro ser. Que podamos, Señor, absorber todo lo rico de ella, Dios bueno.
las mentes sean cambiadas, los corazones sean cambiados, los propósitos, Señor, sean afirmados, todos esos propósitos que tú tienes para nosotros, Dios bueno. Hoy te lo pedimos, Señor, danos un corazón sensible, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Afirme nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta historia usted ya la conoce. La gran metidota de pata de David, que le trajo bastantes problemas. Aquí en esta historia, pues, están involucrados varios personajes. David, Betsabé, Natán y Urías. Al tomar esta historia, siempre el corazón se va, o el pensamiento se va hacia David, Betsabé. Y centramos por lo regular el tema en lo que es David y Betsabé. Pero, ¿en dónde quedó Urías? ¿Qué pasó con Urías, pues? Porque por lo regular culpamos siempre a David, porque pues en tiempos de guerra él estaba de ocioso en el palacio. Y aunque el ejército no quería que David fuera a la guerra con ellos porque se podía apagar la lámpara de Israel. Sin embargo, David estaba de ocioso siempre observando a Betsabé. Y Betsabé, por su parte, también abandonada por su marido Urías. Quizás se había dado cuenta de que el rey la observaba, quizá no. Pero, al final de cuentas, sabemos que David tuvo su medida de culpa, Betsabé tuvo su medida de culpa, pero también Urías tuvo su medida de culpa. Los tres fueron responsables prácticamente de lo que sucedió en esa historia. Lo que me llama a mí la atención de esto, y es donde yo quiero centrar lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. En esa historia, como se la describe Natán a David, habla del hombre rico, habla del hombre pobre, pero cuando habla del hombre pobre, dice que el hombre pobre, según el verso 3, no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Eso es lo que me llamó la atención. Si Betsabé para Urías era como una corderita, entonces quiere decir que en cierta manera Urías ejercía un pastorado en la vida de su esposa. Gracias, mi hermano. En cierta manera, David ejercía una función pastoral para con su esposa y para con sus hijos también. Entonces esto nos permite a nosotros entender, como ministros, que nuestra primera oveja es nuestra esposa. Tenemos que tenerlo claro. Nuestra primera ovejita es nuestra esposa. Y para aquellos que desean predicar la palabra o que tienen algún llamado o alguna promesa de parte de Dios, debes estar consciente que tu primera ovejita es tu esposa. Lo segundo que tenemos que entender es que nuestra primera congregación como ministros de Dios es nuestra familia. Eso dice que el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y creado, la cual había crecido con él y con sus hijos. O sea, involucra también a los hijos. Nuestra primera oveja, amados siervos, es la esposa. Y nuestra primera congregación es nuestra familia. Eso incluye nuestros hijos.
Nuestra segunda congregación es la Iglesia de Cristo. Y esto, hermano, nos permite entender que nuestra responsabilidad pastoral no es solamente para con la Iglesia de Cristo. Que si nosotros no sabemos pastorear nuestra familia, es imposible que sepamos pastorear a la Iglesia de Cristo. Que si nosotros no sabemos cómo cuidar a nuestra primera corderita, ¿cómo pues? Y aquí podríamos cerrar el mensaje, irnos a comer chamorros. Si nosotros no sabemos cómo cuidar a nuestra primera iglesia, que es la familia, nuestra primera corderita, nuestra primera oveja, que es nuestra esposa, ¿cómo vamos a cuidar a la esposa del Cordero? Si no sabemos cuidar a nuestra propia esposa, ¿cómo vamos a cuidar a la esposa del Cordero? ¿Cómo Dios va a poner en nuestras manos a su esposa si nosotros no sabemos cuidar a nuestra esposa? ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, creo que estamos metidos en un lío, pero más que un lío, Dios en su grande misericordia y en su grande amor quiere que entendamos que si no podemos pastorear a nuestra familia, ¿cómo vamos a pastorear la Iglesia de Cristo? Si no sabemos cómo nosotros cuidar a nuestra esposa, ¿cómo vamos a cuidar a la esposa del Cordero? Y si no estamos dispuestos a dar la vida por nuestra esposa, yo creo con todo mi corazón que tampoco estaremos dispuestos a dar la vida por la esposa del Cordero. Lo que pusieron en nuestras manos es muy delicado, vale la sangre de Cristo, pero también nuestra primera ovejita, que es nuestra esposa, vale la sangre de Cristo. Y que si no vamos a dar la vida por una, la daremos por muchas. Como ministro, nosotros hemos visto que una de las que más padecen en la obra es la esposa del pastor. Por lo regular, las ovejas son bien nice, dicen, ¿verdad? Bien calidad, bien chileros, dice en Guatemala, con el pastor, ¿verdad? Pues la esposa es, en veces, muy menospreciada. Algunas veces no sucede así. No sucede así. Dios sabe cómo, de qué manera trabaja con el esposo, con la esposa. Pero sí debo decirle que en la mayoría, en un 95%, la que más padece en la obra es la esposa. La esposa. Por parte de las hermanas, que acostumbran el pueblo ser bien calidad con el pastor, ¿verdad? Pero yo quiero que entendamos, antes de darle quizá una lista de algunas cosas, que nosotros podamos entender que nuestra primera corderita es nuestra esposa y nuestra primera congregación es nuestra familia. Y lamentablemente, si no entendemos este principio, por lo regular el pastor es bien calidad con la gente, con el pueblo, pero en veces no lo es con la mujer, no lo es con la esposa. Y eso, hermano, es algo que desagrada a Dios.
Creo que tenemos que tener un buen entendimiento de esta verdad. Porque si nosotros como ministros no estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra primera ovejita, que es nuestra esposa, yo creo que tampoco la daremos por la esposa del Cordero. Si nosotros no invertimos tiempo en nuestra esposa, entonces en vez de cuidarla, pues es obvio que la estamos descuidando. Eso la serpiente lo aprovechará para que la esposa coma del fruto prohibido. Esa es una historia real en el huerto. Es una historia real en el huerto. Adán no cuidó a su esposa. Adán no le dedicó tiempo a su mujer. Adán tenía abandonada a su mujer. Tenía abandonado a sus hijos. Adán le dedicó tiempo a los animales, al huerto, a los árboles. Él quería que los árboles en el huerto produjeran mucho fruto. Es como aquel hombre que quiere que los hijos tengan su propio cuarto, que tengan su bonita recámara, que tengan su televisión plasma, su tableta, su Game Boy o su Xbox, buenas marcas, pero no tiene el tiempo para estar junto a ellos. Como aquel hombre que quiere que los hijos coman bien, pero los engordan solamente para el matadero. No les dan el tiempo, no conviven con ellos, no saben cuáles son sus problemas internos, no se ganan la confianza de los hijos para que abran su corazón, porque el pastor nunca tiene tiempo para ellos, pero sí tiene el tiempo para el pueblo. Invierte tiempo y horas ministrando, aconsejando, pero no tiene el tiempo para escuchar a sus hijos. Tiene el tiempo para escuchar las quejas de todas las familias, pero no tiene el tiempo para escuchar las quejas de su familia. Si nosotros no invertimos tiempo en nuestra esposa y en nuestros hijos, la serpiente se va a aprovechar porque es una esposa, un hijo que están descuidados. Y la serpiente los va a llevar a comer del fruto prohibido. Va a hacer que los hijos se alejen del evangelio. Va a hacer que la esposa aborrezca de ser esposa de pastor, cuando es un honor y es una bendición que Dios les ha concedido. Pero lo aborrecen no porque sea desagradable, sino porque muchas veces la esposa se da cuenta que el pastor está dedicado enteramente a la obra, pero no tiene el tiempo para ellas, ni para los pequeños. Si nosotros como ministros no invertimos tiempo en nuestra primera iglesia, que es nuestra familia, estoy 100% seguro que tampoco lo haremos por la esposa del Cordero y de sus hijos. Y cuando digo tiempo no me refiero a todo lo que hacemos en la obra, sino me refiero a invertir tiempo en la presencia de Dios por nuestra primera congregación, que es la familia, que es la esposa. Si nosotros no, como ministros, no venimos delante de Dios y clamamos y lloramos por nuestra primera congregación y por nuestra primera ovejita,
tampoco vamos a aprender a llorar y a clamar por nuestra segunda congregación, que es la esposa del Cordero. Estoy seguro que hay ministros que no saben lo que es derramar una lágrima, ni por su familia, ni por su esposa, mucho menos por la esposa del Cordero. Yo no estoy diciendo que no oren, sí oran. No estoy hablando de un clamor y un derramar lágrimas, porque su esposa y sus hijos estén bien. Y si no lo hacemos por nuestra primera congregación, nuestra primera corderita, estoy 100% seguro que no lo hacemos por la iglesia. Sí oramos, sí, y sí pedimos, pero quizá no hemos alcanzado un nivel poco, voy a usar esta palabra, más sublime, como es el clamor. Como dice Joel, lloren sacerdotes entre la puerta y el altar. Yo no digo que como ministros no oremos, pero hay una diferencia entre orar y una diferencia entre clamar y llorar y suplicar y gemir delante de Dios por nuestra primera corderita, porque ella esté bien, porque nuestra primera congregación, nuestra familia, nuestros hijos estén bien. Si no lo hacemos por ellos, téngalo por seguro que no lo estamos haciendo o no lo haremos por nuestra segunda congregación. Esto que estoy compartiendo con usted es muy especial entender esto. Si nosotros no invertimos tiempo en la presencia de Dios por los que tenemos cerca, menos lo haremos por los que tenemos lejos. Si nosotros no clamamos porque nuestra esposa sea una buena ayuda idónea, tampoco clamaremos porque Dios añada las ayudas idóneas necesarias para la iglesia. Eso no es cierto. Muchas veces los ministros se pueden quejar de la esposa. Quizá la esposa en veces es un poquitito inquieta para con el pueblo. Pero preguntémonos, ¿cuántas veces el ministro derrama su alma para que la esposa sea una buena ayuda idónea? Para que pueda entender en realidad su rol, su papel como esposa del ministro. En vez del ministro, ciertamente su corazón es hacer bien una tarea ministerial. Para ello se necesita de una esposa. Como dice aquella famosa frase, que está un poco torcida, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, eso no es cierto. A la par de un gran hombre tiene que haber una gran mujer. Pero en veces esa gran mujer, esa ayuda idónea, necesita que ese gran hombre clame y pida y gima delante de Dios para que sea una buena ayuda idónea. Para poder desarrollar una buena tarea. Porque en veces podemos decirle a la esposa, es que tú también eres esposa y tienes una responsabilidad delante de Dios por ese pueblo. Sí, pero cuánto nosotros clamamos para que la esposa también pueda entender cuál es su rol, cuánto venimos delante de Dios a suplicarle que le abra el entendimiento para que pueda ella también ejercer su rol como nosotros en veces quisiéramos o queremos que lo haga. Y bienaventuradas aquellas mujeres que han entendido, hablo con las esposas de pastores, cuál es su rol para con Dios, para con el pueblo, como esposa de pastor. Lamentablemente Adán descuidó a su mujer y a sus hijos.
Y eso le costó ser echado del huerto con todo y su familia. Porque si bien es cierto, Eva tuvo culpa. Y culpamos a Adán porque comió del fruto prohibido. La mujer también tuvo culpa. Pero la mayor parte de la culpa la tuvo Adán. Porque descuidó el hogar por ir a cuidar que los árboles dieran mucho fruto, que no les faltara nada. Pero no se olvidó que habían cosas mucho más valiosas, que era la buena comunicación. Que existiera confianza, que pudiera haber tiempo. ¿Cuánta gente, en vez de acortar más el trabajo para tener tiempo más para la familia, busca más trabajo para ganar más dinero, en donde prácticamente le está robando y robando porque definitivamente esa es una semilla, un deseo que el enemigo puso en el corazón del hombre de que la familia tenga más cosas materiales, pero le está robando lo de más valor que es el tiempo, la comprensión, la confianza que los hijos tengan para con el padre, de abrir su corazón y poder hablar de todas sus inquietudes. Así es, gloria a Dios. Si nosotros no clamamos a Dios porque nuestros hijos no se desvíen y se mantengan en Cristo, tampoco lo haremos por la iglesia de Cristo. Si nosotros no clamamos, no cuidamos a los nuestros, nadie más lo va a hacer. Nadie. A nadie le interesan más tus hijos que a ti. Y si a ti no te interesan, ¿tú crees que le va a interesar a alguien más? Si a ti como esposo no te interesa que tu esposa esté tranquila, esté alegre, desarrollando bien su tarea ministerial, que llegues a tu casa y te encuentres una Abigail, mujer de gozo, que llegues a tu casa y encuentres la armonía, la paz, la alegría, la seguridad de tener una mujer que se sienta protegida. ¿Tú crees que a alguien más le va a interesar que ella esté bien? Si a nosotros como esposos no nos interesa, a nadie más le interesa excepto a Dios. Pero ¿a quién va a usar a Dios para que esa mujer se sienta protegida, segura, confiada? Al esposo. Lo que sucedió con la mujer en el huerto fue por causa del descuido de Adán. Cuidó más los animales y al huerto que a su mujer. Invirtió mucho tiempo en los animales y en los árboles. Y quizá de una manera sarcástica, con el temor que se debe de tener, Adán se gozaba con las manzanotas, los albaricoques o melocotones o duranos o papayas o plátanos o peras que daban los árboles. Pero no miraba todas aquellas cosas que sus hijos hacían. Celebraba la buena cosecha, pero nunca celebraba esos pequeños éxitos que en veces hay que celebrarle a los chiquitos. A tal grado que nunca pueden decir, ¿sabe qué, jefe? No voy a ir al trabajo porque hoy mi hijo va a recibir un diploma. Lo va a recibir, no es un gran diploma, es solamente de asistencia, porque nunca falta a la escuela. Y los padres no tienen tiempo para ello. No están ahí.
Yo vivo en un estado, Sur Carolina. Es tan asombroso como Sur Carolina. Son familias dedicadas a los hijos. Usted ve los parques llenos desde el viernes en la noche, sábado, los domingos. Familias enteras a la iglesia, sábados, todos los parques, mucho fútbol, mucho béisbol, mucho básquetbol. Usted ve las familias, pequeñitos, hermano. Es gente muy familiar, muy familiar. Usted va a las escuelas cuando es la repartición de diplomas o reconocimientos. Las escuelas están llenas de los padres y todos llegan algunos llegan bien manchados, mecánicos, se les ve la grasa todavía en los brazos. Allá la tierra es como barro, mucha gente trabaja en construcción, las botas todas llenas de barro, ahí están con los pequeñitos, solamente porque recibieron un diploma o un reconocimiento de buena conducta. ¿Usted se imagina lo que sienten esos pequeños de ver a sus padres que están siempre ahí, celebrando esos pequeños que para ellos son grandes éxitos? Hay quienes no tienen tiempo para los hijos. Hay quienes no celebran las pequeñas cositas que para ellos son grandes cosas. Hay quienes se sientan en la televisión para ver una película que ellos quieren ver mientras los niños quieren ver otra. Y no se hacen como niños. No han aprendido a disfrutar, verlos a ellos disfrutar. En vez de los títulos nos hacen daño. Nos olvidamos de lo que tiene más valor. En veces, si se le presenta un problema a tu esposa y no estás dispuesto a clamar y llorar delante de Dios porque esa situación que le atormenta o que le entristece se arregle, estoy 100% seguro que tampoco lo harás por esas situaciones que se presentan en la esposa del Cordero, que es la iglesia. Amados hermanos, si nosotros como ministros abandonamos a nuestra esposa y no le damos tiempo, téngalo por seguro que de igual manera está la esposa del Cordero. Y por eso es que no hay ni habrán resultados positivos. Si la iglesia crece en número, no te sueltes de tu familia. Es tu primera iglesia y tu esposa es tu primera corderita. ¿Por qué es que no le puso el Señor que Betsabé era la primera oveja? ¿Por qué le puso corderita? Porque hay que tratarla con cuidado. Sabemos que no es vaso frágil, pero que Dios quiere que la tratemos como vaso frágil. Se han olvidado hacia la mujer, hacia la esposa, las palabras de amor. Me haces falta, te extraño. Ya no hay aquellas palabras de cuando la enamoraste. Si eso no se alimenta, se pierde.
Y la mujer, el buen trato hace que florezca su alma, su espíritu, su imagen. El trato rudo hace que se marchite. Háblele usted mal, háblele a una flor fuerte, se marchita. Es asombroso. Chulee usted una planta y florece. Así es la mujer. Si nosotros tenemos abandonada a nuestra esposa y no le damos tiempo, estoy seguro que igual está la esposa del Cordero, igual está la iglesia. Por eso no hay resultados ni habrán resultados. Y repito, hay pastores que tienen mucha atención para con los hermanos, las hermanas, la iglesia, pero no hay atenciones para con la esposa. No hay detalles para con la esposa. Somos detallistas en la iglesia. Que las bocinas estén acomodadas, que hayan algunos floreros que se mire bonito, que la iglesia se va a ver bonita, pintada de esta manera, que le falta esto, que hay que agregarle el aire, que hay que poner esto, que la batería tiene que estar de este lado, que los uniformes de los que están en el grupo de alabanza. Pero en veces no hay detalles en la casa. Esos pequeños detalles, como los que tiene el Señor con la iglesia de Cristo. El trato que el Señor nos da. Recuerdo una vez, quizás usted me escuchó esto, salí de un culto un domingo, cansado de un culto de 6 horas, llegamos a la casa para cambiarnos, ponernos más cómodos, irnos a comer. Me recuerdo que me recosté en la cama así como iba. Y por la mente me pasó, Señor, cómo me gustaría una pizza hawaiana. Y me la imaginaba grande, caliente. ¿Cómo gustaría una pizza hawaiana? No pasaron 5 minutos y la puerta sonó. Una pareja. Pastor, disculpe, yo sé que está cansado, fue un culto precioso, pero de pronto sentimos en nuestro corazón traerle una pizza. Le digo, hawaiana. Sí, me dijo. Hasta en los mínimos detalles. Nunca había comido yo tunas. Un día volando a Toluca, de pronto sentí el deseo de, como dice la canción, me he de comer esa tuna. Y ¿cómo estaría comer tunas? Me recoge el pastor Pedro, que ya partió con el Señor. Llegamos a la casa donde íbamos a comer. Y sale una niña y dice, mi mami dice que aquí hay unas tunas mientras le servimos la comida. Y son pequeños detalles que en veces no les ponemos atención. Y son esos pequeños detalles que muchas veces no hacen que el hogar sea lo especial que Dios quiere. Somos detallistas en la iglesia, somos súper detallistas, pero nos hemos olvidado de cuál es nuestra primera congregación, cuál es nuestra primera corderita. Urias se olvidó de que era una corderita. Urias tuvo mucha culpa en lo que sucedió con Betsabé. Le dedicó tanto tiempo a su servicio militar y fue un buen soldado para dar la vida por su pueblo y por el rey, pero fue un mal soldado en su casa porque descuidó su propia viña. Betsabé, su nombre significa juramento. Y Urias falló a su juramento matrimonial de amarla y de cuidarla.
Esa fue la condición que el Señor me puso con mi esposa Jessica. Cuando yo se la pedí, me dijo, te la voy a dar y la vas a cuidar. Y ay de ti, me dijo, si la dañas. Amados hermanos, amados siervos, la primera iglesia, seamos ministros o no seamos ministros, es tu casa. Y lo primero que tienes que cuidar, tu esposa, tus hijos. Porque la serpiente anda buscando el momento de que tú los descuides para hacer estragos con ellos. Yo acostumbro decirle a los servidores allá, si el privilegio te está haciendo abandonar tu casa, tu familia, tu esposa, renuncia al privilegio. Arregla las cosas y después retoma tu servicio. Esto es para los que sirven en la iglesia. Nosotros como ministros no podemos renunciar. No tenemos opción. Entonces, tenemos que entender que nuestra vida está compartida. Me dijo una vez el hermano Otto, una plática que tuvimos. Nuestra vida ministerial, hijo, está dividida. 50% le pertenece a nuestra familia, el 50% le pertenece a la iglesia. Pero no podemos desatender ni aquí ni aquí, tenemos que atender las dos. Son cositas que se me quedan ahí. Yo le digo a los servidores, si alguna vez usted está sirviendo en la iglesia, aunque el pastor le exija más, si usted ve que eso le está quitando su tiempo para con su familia, con su esposa, con sus hijos, renuncia al privilegio. Si no ha aprendido a cómo mantener un buen equilibrio, renuncia al privilegio. Su primer privilegio, su primer responsabilidad es su casa, su familia. Lo primero está Dios, la familia, la iglesia está en tercer lugar. Porque en veces el servidor no entiende que el primer lugar donde debe de servir es en su casa. Y ese privilegio le está quitando tiempo para su casa, para su esposo, para sus hijos. Si usted es mujer, renuncia al privilegio. Y si el privilegio le está quitando el tiempo que es propiedad de su esposa y de sus hijos, renuncia al privilegio. No estoy hablando de trabajo. Mejor búsquese un trabajo que no le quite el tiempo para sus hijos. Porque en veces hay quienes trabajan tanto en su deseo que su mujer y sus hijos estén bien materialmente. Eso nunca ha hecho que la mujer y los hijos estén bien. Al contrario, en veces la abundancia material lleva al descuido de la familia y por eso suceden los descalabros. A veces el hombre se olvida de la mujer porque llega muy cansado. No tiene tiempo para ella. Sencillo, acorta las horas de trabajo. Porque es mejor lo poco en paz que los problemas con becerro engordado. Come frijoles, pero los comes a gusto, con alegría. Te saben a carne.
que la abundancia con problemas te salen, el becerro engordado con problemas te salen ahí, te saben a hiel. No te lo comes a gusto. Veces la abundancia ponen en peligro a tu mujer y a tu casa. Mejor lo poquito, con alegría de corazón, en paz. Para los jóvenes que anhelan casarse, hablo con los hombres si son solteros. Si en tu corazón no está serle fiel a la mujer con la que te vas a casar, no le hagas daño. Si tú eres un picaflor que anda de flor en flor, antes de casarte, centra bien tu corazón con la que te vas a casar para que no faltes a tu juramento de toda la vida. Sí, porque lamentablemente hay hombres que se casan y todavía casados quieren salir con sus amigotes. Y hay parejas de recién casados que no quieren, que siempre quieren llevar a su chaperón. O vamos a salir, pero invitemos a aquella familia, invitemos a la otra familia. Vamos a ir a ver un partido de fútbol, vamos a ver a los indios de Juárez, de verdad. Pero invitemos a aquella familia y perdóname lo que te voy a decir, ¿y por qué fregado no te vas solo con tu familia? ¿Por qué tienes que llevar acompañantes? ¿Por qué siempre tienes que acarrear a alguien? Eso es como los esposos que tienen amigas en el Facebook. Nosotros los ministros no tenemos opción, pero sí tenemos que tener el cuidado. Porque hay muchas hermanas que nos hacen la petición de amistad, y aunque no somos amigos, pero por nuestra responsabilidad, con tal de que escuchen el mensaje, les decimos amén. Pero hay esposos que tienen un montón de amigas. Es más, yo he conocido cristianos que tienen 2 celulares. Delicado, hermano, es delicado. Sí, qué rico es cuando sales a pasear y sales solo con los tuyos. Eso no quiere decir que no aprecies, valores, bendigas, que no te guste la compañía de otros hermanos. Hay momentos que se prestan para estar en bola, ¿verdad? Como dicen. Que vamos a ir al cine o invitemos a la familia fulana. ¿Por qué? ¿Acaso no te sientes a gusto solamente con los tuyos? ¿Por qué vas a ir en bola? Por eso, joven, mira, si te vas a casar y no estás dispuesto a cortar el cordón con tus amigotes, ¿para qué vas a dañar a aquella que va a ser tu familia? Hay jovencitas que se casan, que se quieren casar y después de casadas, un montón de amigos, ¿verdad? Amigos. Imagínate, te llega un mensaje, oh, te casaste, qué lástima. ¿Qué lástima? ¿Por qué qué lástima?
Oh, no, la serpiente no descansa, Señor la reprenda, hermanos. Y no es por la serpiente, ¿qué nos importa la serpiente? Sino es que qué rico es tú y tu familia, tú y tu esposa, tu primera ovejita, la que tienes que sentarte, escuchar, llorar con ella, suplicarle a Dios para que ella esté bien, esté tranquila, que no haya nada que la atormente. Una de las cosas que más atormenta a la mujer son los hijos. Los hijos. Yo bendigo a mi esposa, ella, sus hijos, su vida. Hay niños que a la edad de 3 años ya están subidos en una silla haciéndose unos huevos, imagínense. Porque la mamá está orando. Está orando. O porque la mamá se fue al salón de belleza. O al gym, como dicen, ¿verdad? No hay leche, pero sí hay de esos jugos para adelgazar. Para las madres solteras. Mira, madre soltera, si por atender la iglesia estás descuidando a tus hijos y a tu casa, dedícales un poco más de tiempo y mucho, pero muchas rodillas ante el Señor por ellos. Porque hay madres solteras que nunca se pierden un culto. Pero ¿en dónde están los hijos? ¿En dónde están los hijos? Conocí a alguien que sus esposos todavía no iban a la iglesia. Aunque este ejemplo que te voy a dar es de una mujer, que su esposo estaba medio zarazo en la iglesia. Zarazo quiere decir que no estaba bien metido. Y de pronto el pastor decía, me voy a ir a la montaña 3 días. Las montañas de Tijuana, ¿verdad? Que no son montañas, son cerros. A guerra espiritual. Bayer. Y se iban 3, 4 mujeres con el pastor a echar guerra espiritual al monte. Y dejaban al esposo de los hijos por 3, 4 días solos. Y ellas estaban muy espirituales arriba de los montes de Tijuana, haciendo guerra espiritual. Yo sé que hay mujeres solteras que les gusta buscar a Dios. Y hay que hacerlo. Pero hay cosas que se puede buscar un buen equilibrio sin descuidar a los niños. Mi pastor contó esta experiencia, esta historia. Había una mujer que siempre se quejaba de que su esposo no quería ir a la iglesia. Él era bien fanático del boxeo, bien fanático. Y siempre a la hora de los cultos, él siempre tenía grabados, boxeos. Y ella se iba al culto.
lo cual por ese lado estaba bien. Él no quería. Pero ella siempre le decía que la acompañara. Él decía, no, vete tú, mujer, vete tú. Y un día el Señor le dice, viene la pelea, tales boxeadores, quédate con él en la pelea. Señor, pero mi privilegio, quédate con él. Señor, pero tengo una responsabilidad en la iglesia, quédate con él. ¿Sabes que se llega el domingo? Ella llama al pastor y le dice, esto me dijo el Señor. El pastor le dice, pues me manda capitán, no manda marinero. Quédate con él. Ah, le dijo, pero quédate de corazón, prepara algo bonito. Total que la hermana, como era la pelea que él no se quería perder, levanta temprano el domingo, se arregla, como que iba a ir a la iglesia, pero se arregló para su esposo. Preparó el desayuno ya para la hora de la pelea, que habían que papitas, que quesito, que uvas, que naranjas bien cortadas, el tajín no podía faltar, el tajín, un refresco y aperitivos. Y el esposo se levanta, se baña, desayuno, y cuando llega a la sala ve que había una mesa con toda clase de antojitos. Estaban los anuncios de la pelea. Y le dice, ¿vas a ir a la iglesia? Y ella le dice, al rato. Pero en vez te vas bien temprano, sí, al rato. Ya cuando ya se acercaba el tiempo de la pelea, o sea, va, se quita su ropa, se pone cómoda y lo agarra de la mano, le dice, vente, vamos a ver la pelea. Y la voltea a ver, vamos a ver. Pues a ti no te gusta el fútbol, el box, perdón. Sí, pero quiero verla contigo. Y él se extrañó, se sentaron, vieron la pelea, y ya estaba ahí hasta echando porras. Comieron, se alegraron, todo normal. Pasó esa semana, el siguiente domingo, el esposo bañado, bien cambiadito. Ella se arregló para irse a la iglesia. Y el esposo le dice, vámonos porque se hace tarde. Por último, paró en la iglesia. Hay algunas veces que hay que renunciar a ciertas cosas con tal de ganar a los nuestros. Hay algunas veces que hay que aprender a manejar ciertas cosas con tal de ganar a los nuestros. Hay algunas veces que tenemos que cambiar ciertas cosas para poder hacer reverdecer muchas cosas que en veces se pierden entre la pareja y entre los hijos. Hay algunas veces que hay que doblar nuestra rodilla y clamar y pedirle a Dios que ponga su mano y orar delante de Él para verlo actuar, saber que los nuestros están dentro de la promesa. Yo le he pedido al Señor, le he dicho, tengo 67 años, Señor, no me dejes partir de esta tierra sin antes ver a todos mis hijos buscándote, sirviéndote. Es lo único que te pido. Yo sé que Dios puede hacerlo y sé que Dios puede concederlo. Tengamos cuidado, amados, tengamos cuidado. Si bien es cierto, somos privilegiados, pusieron en nuestras manos a la esposa del Cordero. Pero no podremos hacer en la esposa del Cordero lo que no estamos dispuestos a hacer con nuestra esposa.
Yo termino con esto. ¿Dónde está el hermano o la hermana del piano? Nuestra primera congregación son los nuestros. Noé, a los ojos humanos, podríamos decir, aunque no fue así, fracasó ministerialmente. Nadie entró al arca. Su éxito fue un hombre exitoso. Su familia entró al arca. Con razón se enojaron. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, dice la mujer de Cantares, porque me puse a cuidar otras viñas. En mi propia viña no guardé. El que tenga oídos para oír lo que el Espíritu le habló hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra. Gracias por los corazones. Gracias por la buena tierra. Gracias por enseñarnos. Gracias por ayudarnos. Un mensaje para reflexionar, para pensar. Si bien es cierto, hay veces que hay algunas cosas que nosotros queremos que cambien y van a cambiar si nosotros hacemos nuestra parte. Y Dios se encargará lo que nosotros no podemos hacer. Pero cuando la Biblia dice que dos son mejor que uno, no es que caminen solamente, sino que estén en un mismo sentir. Pero tenemos una gran responsabilidad, primeramente, con los nuestros. Qué rico va a ser si es que el Señor nos permitiera conocernos allá arriba, llegar y ver a los tuyos ahí. Ese es el éxito de un ministro. Los tuyos. Padre, gracias. Gracias por darnos este tiempo. No nos trajiste aquí, Señor, para emocionarnos, sino nos trajiste aquí para confrontarnos a la gran responsabilidad que tenemos como ministros delante de ti. No solamente tu pueblo, sino también los nuestros. No solamente los nuestros, sino también tu pueblo. Y qué triste, Señor, pensar que hayan ministros que piensen que el éxito es el prosperar materialmente. Por el dinero de las ovejas. Y que hayan esposos que piensen que su éxito como padres y como esposos es que la familia no le falte nada materialmente.
Dios eterno, gracias por abrirnos tu corazón. Por ese tiempo, Señor, que inviertes en nosotros para que podamos entenderte. Razón tiene tu palabra, no se gloríe el rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría, el fuerte en su fuerza, sino aquel que me entiende. Gloríese aquel que me entiende y me conoce. Nos llevamos esta palabra, Señor, metida en lo profundo de nuestro ser. Y nos vamos a esforzar, Señor, para que nuestra corderita, nos vamos a esforzar aún más, para que siempre esté tranquila. Y nuestros pequeños estén bien. Y aquellos, Señor, que han crecido y han tomado sus propias decisiones, vamos a suplicarte y no vamos a descansar hasta que estén en ti, buscándote y sirviéndote, porque es tu promesa, Señor, y nosotros lo hemos creído. Quiero levantar sus manos, decirle gracias, Padre. Gracias. Gracias, porque has puesto tus ojos sobre nosotros. Gracias, eterno Dios. Gracias, porque tú eres bueno, Dios. La alegría tuya es que estemos bien, la alegría nuestra es que los nuestros estén bien. Bendice a tu pueblo, tus siervos, sus familias. Bendice a tu pueblo, Dios bueno, sus familias, sus hogares, con armonía, con paz, con alegría de corazón. Añádeles todo lo necesario. Que aquellos que vienen de lejos, Señor, regresemos en paz y bien. Gracias, Dios eterno, porque nos trajiste hasta aquí para hablar a nuestro corazón. Gracias, Dios bendito, por estar ahí siempre. A favor nuestro, Dios. Siempre te agradeceremos, como hoy te agradecemos. Gracias, Dios amado. Agradécele con tus palabras. Descansamos en ti porque creemos que tú todas las cosas las haces bien. Pero algunas veces las haces a través de nosotros. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Hoy te bendecimos. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo por todo lo que has hecho, por todo lo que haces,
y todo lo verá. Gracias, eterno Dios. Bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo. Quiero saludar a tu hermano, bendígalo, dile que veniste. Dígale, llévate esta palabra en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tus siervos, tus hijos, su familia. Ahí donde usted está, dígale, Señor, gracias por los propósitos que tienes para nosotros. Ayúdanos a entender, no descuidar ni un momento, Señor. Corderita que pusiste a nuestros hermanos, nuestros hijos, Padre. Tampoco descuidar tu iglesia, tu pueblo, Señor. Gracias, Dios bueno. Gracias. Tú estás siempre con nosotros, gracias. El escuchar tu palabra es una señal de que tú estás con nosotros. Fortalece a tus hijos, fortalece los tuyos, Dios. El mayor éxito que podemos llevarnos en esta tierra es que los nuestros, Señor, se van con nosotros por la eternidad. De lo contrario, Señor, sería un fracaso. Padre, gracias. ¿Dónde está Vicente?